en México es viable la socialdemocracia. Yo creo que es viable en todos lados siempre y cuando la gente se organice. Pero lo que siempre he dicho en México, el problema que yo tengo con México es que cuando uno hace la crítica del PRI, del PAN, de Fox, de Calderón, yo empecé con López Portillo, Echeverría, Miguel de la Madrid, que era terrible, el hombrecillo Cedillo, que sigue viviendo de la traición que le hizo al país. Pues, ¿quién será el indicado? No, es que esa es la pregunta incorrecta. Cuando estás buscando otro caudillo que sustituya al caudillo actual, no vas a ningún lado porque ¿sabes qué? Ese caudillo va a ser igual a este. No hay diferencia entre ellos. Lo que se necesita es una organización verdaderamente transversal, que es lo que de alguna forma quiso construir en el PRD Cuauhtémoc Cárdenas. Una organización verdaderamente transversal, donde entre todos nos pongamos de acuerdo en qué queremos para el país y luego nombras un candidato que lo haga y que rinda cuentas al partido. Mientras no se haga eso, vas a saltar de caudillo en caudillo y de señor presidente en señor presidente. Y siempre vas a tener una fuerte carga de la población que va a decir señor presidente es lo máximo. Y cada vez que hay cambio de gobierno cambian de idea y el máximo ya no es aquel sino el que vino. Algunos por conveniencia, otros porque siempre quieren estar del lado de los ganadores, pues al menos ya, si pierdes todo, por lo menos ganas las elecciones y el presidente es tu gallo.